Chile ha construido su agricultura con los ojos puestos en la cordillera. Pero, ¿qué pasa ahora que nos enfrentamos a un escenario de cambio climático y déficit hídrico? ¿Tendremos que girar en 180 grados y comenzar a pensar en una agricultura mirando al mar? 5.000 kilómetros de costa y una distancia pequeña entre el mar y los sectores productivos hacen pensar en la desalación como una alternativa viable de riego para nuestros campos. El Ministerio de Agricultura te invita a conocer más y resolver dudas sobre la desalación para la agricultura. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al seminario Desalación, la agricultura mirando el mar del Ministerio de Agricultura, encuentro que está organizado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, la Comisión Nacional de Riego, CNR y por supuesto la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA. Este seminario, queridos amigos y amigas, es una instancia de conversación acerca de una nueva alternativa de uso hídrico para la agricultura. Queremos conocer distintas miradas de expertos que hoy van a estar presentes en este importante encuentro y, por supuesto, sobre la experiencia mundial y las posibilidades que tenemos en nuestro país para aumentar la matriz de riego a través del agua desalada. Quiero invitar a este escenario para que los salude y les dé las primeras palabras a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ministra, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este seminario sobre desalación, la agricultura mirando el mar. Junto con saludar a los cientos de personas que desde todas las regiones del país y otras latitudes están conectadas en esta transmisión, saludo especialmente al viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, que hoy nos acompaña. Muchos de ustedes ya saben que más del 60% del costo de la desalación del agua es energía y sabremos del mismo, además, las proyecciones de su cartera que incluyen la agricultura como una actividad sustentable en el Chile del futuro. Dedico un especial agradecimiento a los equipos ministeriales de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, la Comisión Nacional de Riego, CNR, y la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, quienes han organizado esta valiosa instancia. Chile atraviesa la sequía más grande de su historia, con un déficit sostenido de precipitaciones durante los últimos 12 años y actualmente 7 regiones de nuestro país cuentan con declaración de emergencia agrícola por déficit hídrico, impactando a un total de 168 comunas. Menos lluvia y menos nieve se reflejan inmediatamente en menos agua superficial disponible en nuestros ríos, esteros y canales. Producto del cambio climático, el aumento de la población y el requerimiento de las distintas actividades económicas, nuestro país se encuentra en un estado permanente de déficit hídrico, lo que exige a los distintos sectores una mayor adaptación y capacidad de innovación en el uso y disponibilidad de agua. El déficit hídrico ya no se trata de una contingencia pasajera, es un cambio estructural que debemos enfrentar hoy, ya que su impacto es profundo y multidimensional, afectando a la población, los ecosistemas y las actividades productivas, lo que a la larga tiene un efecto en la calidad de vida de las personas, especialmente aquellas que viven en el mundo rural, que es donde hoy existen las mayores brechas y son quienes sufren más directamente sus consecuencias. Este escenario representa un enorme desafío para nuestro sector agropecuario, que utiliza cerca del 70% del agua consumida en Chile, debiendo ser más eficientes en el uso de este recurso cada vez más escaso. Pero la agricultura
no usa el agua para sí misma, sino para producir los alimentos para todas las familias. Labor esencial que la cadena alimentaria ha cumplido de manera íntegra durante la difícil pandemia que atravesamos actualmente. En esta materia, nuestro país se enfrenta a dos grandes desafíos: la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. En este marco es que nuestro Ministerio de Agricultura tiene como uno de sus 5 ejes principales la producción sustentable, el cambio climático y el agua. Y principalmente a través de la Comisión Nacional de Riego, CNR, y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, hemos trabajado para dar seguridad hídrica a nuestros agricultores, integrando, incluso en algunos casos, soluciones para el consumo humano con otros organismos públicos. Gracias a un esfuerzo extraordinario del gobierno de Sebastián Piñera, el presupuesto anual del 2020, sin cortar los recursos dispuestos en las regiones para ello, un presupuesto histórico para nuestro país, el doble que años anteriores, lo que nos ha permitido tecnificar cerca de 20.000 hectáreas. Entre CNR y INDAP, desde el 2020, han ejecutado alrededor de 4.000 proyectos, de los cuales cerca del 93% de ellos van en directa ayuda para la agricultura familiar, ya sea en proyectos individuales o asociativos. Sin embargo, dado el escenario de escasez hídrica y el pronóstico de mediano y largo plazo, todos estos esfuerzos no son suficientes. Ahí es donde la búsqueda de nuevas fuentes de agua es fundamental. Una opción clave para nuestro país en esta materia, con más de 4.000 kilómetros de costa, es la desalación de agua de mar, así como otras medidas como es la recuperación y reuso de aguas servidas. Estas soluciones se han implementado por el momento para el agua potable y la minería en la zona norte de nuestro país. Por ejemplo, con agua desalada se abastece el 85% de la población de Antofagasta y el 100% de Mejillones. Pero debido principalmente a sus altos costos, aún no lo realizamos para la agricultura. Esto es lo que hoy nos reúne, tanto actores públicos y privados, porque sabemos que un desafío país como este debe ser abordado colaborativamente, sobre todo porque requiere un consenso sobre el equilibrio de sus usos, priorizando algo tan fundamental como es el consumo humano y considerando su importancia en la producción de alimentos, otras actividades y su impacto ecológico. Sabemos que esta no es la única solución, porque así como es diverso nuestro país, también lo son sus 101 cuencas y las condiciones edafoclimáticas para la producción, por lo que esta posibilidad se une a un conjunto de acciones que tienen que ser consideradas en un marco estratégico al respecto, que analice territorialmente sus balances y alternativas, que también consideren propuestas que disminuyan la demanda, como por ejemplo la tecnificación, la eficiencia en captación, distribución y condición en sus distintos usos. A este respecto, desde Minagri es que hemos estado activamente impulsando la implementación de una nueva institucionalidad que implicará la creación de la Subsecretaría del Agua en el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, donde como ministerio formamos parte del nuevo Consejo Nacional del Agua, que elaborará una política nacional sobre este vital recurso y enfrentará el desafío de la seguridad hídrica con mejor información, mejor coordinación y gobernanza y con la visión multisectorial necesaria para ello. Este es un desafío global que requiere cambios locales y colaborativos, por lo que es clave también hacer a la ciudadanía consciente de su uso y trabajar codo a codo entre las distintas escalas de actores y gobiernos, y especialmente junto a las organizaciones de usuarios de agua. Quisiera, por último, agradecer especialmente a los conferencistas y expertos que hoy nos acompañan, Damaris, Pablo y Domingo, y a quienes participarán de las entrevistas, Dolores, Federico y Álvaro, y a los miembros del panel de esta actividad, Patricia, Cristian, Ivo, Juan Manuel y Loreto.
espero que disfruten y podamos aprender mucho sobre este tema tan crucial y que a través de la colaboración pública, privada y de la ciencia podamos hacer realidad proyectos con esta tecnología, porque el agua es vida y será fundamental para el futuro del Chile rural, agrícola y forestal. Muchas gracias. Comenzamos ahora con nuestra ronda de presentaciones. A continuación, tenemos el privilegio de contar con un destacado expositor chileno de renombre internacional. Se trata de Pablo García Chevesich, ingeniero forestal, doctor en bioingeniería y magíster en hidrología y también manejo de cuencas. Es académico del Colorado School of Mines e investigador del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Pablo está conectado vía Zoom desde Estados Unidos para exponernos acerca de la desalación y sus impactos vistos desde la ciencia. Adelante, Pablo, te escuchamos. ¿Cuándo se justifica la desalación para la agricultura? Cuando hay una eficiencia extrema. Como digo, en Chile todavía no alcanzamos este nivel de eficiencia, ¿ya? Tenemos que ser mucho más eficientes, la agricultura tiene que consumir muchísimo menos y se puede producir muchísimo más con una fracción del agua que usamos en este momento para producir los alimentos, ¿ya? Se justifica también en sistemas agrícolas en donde tienen variables controladas, ¿ya? Por ejemplo, invernaderos, hidroponía, etc. Y también cuando se generan productos de alto valor y de bajo consumo hídrico, ¿ya? Pero sin embargo, pese a esto, la producción de alimentos en un país es un tema de seguridad nacional, tal como el agua es un tema de seguridad nacional, la producción de alimentos también. Tenemos que producir alimentos, entonces tenemos que hacer esto. Nos estamos quedando sin agua, no nos va a quedar otra opción, ¿ya? Y entonces la tendencia para el caso como Chile es, claro, desalación, pero no solamente, según los estudios, no se justifica solamente para la agricultura, a menos que sean plantas muy pequeñitas, sino que tiene que hacer ese en combinación con inversiones de otros sectores, empresa privada, agua potable, usos ecosistémicos, etcétera, una combinación de esfuerzos, no solo del Ministerio de Agricultura, sino que esfuerzos con otros ministerios para poder compartir esa agua con otros sectores. Recordemos que en la agricultura el agua se utiliza solamente en algunos meses del año, entonces la idea es el resto de los meses del año recarga de acuíferos, recuperación de ecosistemas, prácticamente simular las lluvias, ¿ya? Uso municipal, eso está por supuesto que necesitamos, no podemos seguir con los camiones aljibe y todo eso, uso industrial también lo mismo, etcétera. Pero tenemos este proceso, esta posición global única en Chile, ¿ya? Y Argentina también, que es, estamos cerca de la Antártida. La Antártida se está derritiendo a pasos agigantados, ¿ya? Tiene más del 60% del agua dulce del planeta, está en la Antártida, pero se pierde más o menos un 1% de su volumen anual en promedio. Ahora se está perdiendo 6 veces más de lo que se perdía en el 1990, ¿ya? Pero pueden ver este gráfico cómo está disminuyendo el volumen del continente antártico. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? En más de 7.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce que se va mezclando con el mar, adicionando que antes no pasaba. Estábamos hablando de que la planta desaladora más potente del mundo tiene 12 metros cúbicos por segundo, aquí estamos hablando de 7.000 metros cúbicos por segundo de agua, ¿ya? Y eso genera un problema, ha estado generando un problema. La corriente de Humboldt tiene una altísima productividad y su salinidad se ha estado monitoreando por mucho tiempo, ahora con tecnologías, antes con otros sistemas. ¿Y qué pasa? Los estudios dicen que durante los últimos 100.000 años ha estado estable la salinidad de la corriente, pero desde los comienzos de la época industrial, desde 1950 en adelante, empezó a perder sal. Y eso está generando pérdida de la biodiversidad. Entonces, estamos generando por el cambio climático un problema ecológico por la falta de salinidad debido a la tremenda adición de agua dulce que está teniendo gracias a los efectos antrópicos, esta corriente de Humboldt. Y aquí tenemos un estudio interesante que se publicó en 2015, que básicamente lo que te dice es la tendencia de las últimas décadas de la salinidad de los distintos océanos. Por supuesto que no hicieron nada
con el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, donde están la mayoría de las desaladoras, pero veamos los océanos. Y podemos ver claramente que en Chile estamos en una posición del cual nuestra corriente de Humboldt, nuestro océano aquí local, está perdiendo salinidad, ha estado perdiendo salinidad y se están generando problemas. Lo mismo con las costas de Argentina, lo mismo con las costas de Canadá y el oeste de Estados Unidos, etc. Entonces, se necesita adicionar sal a esa corriente para poder contrarrestar los efectos antrópicos del derretimiento de la Antártida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la desalación en Chile? Primero que nada, todas estas medidas que habíamos hablado, que dicen que nos transforman en un país o en un territorio con mucha eficiencia hídrica, lo cual, después de aplicar todas esas medidas, puede que no sea necesario importar agua en muchas de las cuencas que tienen problemas de agua hoy en día, ¿ya? Entonces, eficiencia hídrica, sobre todo en la agricultura, y buena gestión. Eso es lo primero. Segundo, unir esfuerzos con otros sectores. No se trata de que la agricultura haga toda la infraestructura y los costos para sus cultivos agrícolas, porque no se va a justificar. Tiene que ser con esfuerzos con agua potable, agua municipal, la industria, el sector privado, la parte ecosistémica, el Ministerio de Medio Ambiente, todos los esfuerzos juntos para poder importar agua a las cuencas que sea necesario. La salmuera, maximizar los usos alternativos, obviamente, y desechar salmueras libres de contaminantes, ¿ya? Solamente sal hay que desechar. ¿Y qué hacer con eso? Vertirla directamente en la corriente de Humboldt y no en las costas. Pues ahí se incrementa la sal de la corriente de Humboldt, se regula la temperatura también con estos tubos subterráneos porque tenemos un mar muy frío, entonces ya no tendríamos ese proceso de la temperatura, y también se necesitan generar normas ambientales que puedan prohibir que la sal se vierta directamente en la costa. De las 22 desaladoras que hay hoy día, si yo pregunto cuántas de ellas verten su salmuera directamente en la costa, probablemente la mayoría, si no todas. ¿Ya? Entonces tenemos que, esta nueva constitución, el nuevo gobierno tiene que hacer normas estrictas que obliguen a las desaladoras a vertir su sal sin contaminantes, solamente sal, dentro de la corriente de Humboldt y no en la costa. ¿Ok? Ahora, para continuar con el programa de nuestro seminario Desalación, la agricultura mirando al mar, nos vamos a poner en contacto con nuestro siguiente invitado de esta mañana. Se trata de Domingo Zarzo. Domingo es el licenciado en Ciencias Químicas y doctor por la Universidad de Alicante. Es director de innovación y proyectos de SACIR Agua y presidente de la Asociación Española de Desalación y Reuso. Bajo su dirección y o supervisión, en los últimos años se han ejecutado más de 70 proyectos de desalación, así como de plantas de potabilización, de tratamiento de agua industrial y proyectos de reutilización en España, Argelia, Australia, Chile, Irak, Israel y Túnez, entre otros. Bienvenido, Domingo, quien está conectado desde España y nos va a exponer acerca de la experiencia internacional de desalación para la agricultura. Perfectamente, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues bueno, yo voy a haceros una presentación sobre la desalación agro en el mundo que están haciendo los países de vanguardia. Voy a daros una visión panorámica de todo lo que se está haciendo de desalación en el mundo, así como las tecnologías, impactos medioambientales, costes, etcétera. Algunas de las cosas ya las ha dicho el compañero anterior y por tanto iré un poquito más rápido con ellas y espero que os sea interesante. Bueno, hablemos un poco de la desalación para agricultura en España. Como ya dije antes, España es el mayor productor de agua desalada para agricultura, más de un 20%, y principalmente esto se produce en el sudeste mediterráneo, provincias de Murcia, Almería y Alicante, que es donde más escasez hay, y las Islas Canarias. Algunos datos interesantes son el 75% de las demandas proceden de la agricultura. España representa el 25% de la superficie total de regadío en la Unión Europea y el consumo de agua en agricultura creció al doble en las últimas 2 décadas. Pero, sin embargo, la contribución de la agricultura a la economía española es superior al 5% y, como veis en la fotografía de abajo, veis el poniente almeriense en 1974 a la izquierda y en la actualidad. Esa zona en el año 74 era una zona muy pobre,
la gente no había empleos, etcétera, y cuando llegó el agua se puso una agricultura súper rica que exporta productos a Europa y ha conseguido convertirse en una zona de las más ricas del sur de España. Bueno, es interesante saber, ya dije antes que no todos los productos pueden regarse con agua desalada, pero aquí tenéis un estudio en la cuenca del Segura, en España, donde se ha estudiado la productividad del agua de distintos productos. ¿Qué es esto de la productividad del agua? Quiere decir los euros por metro cúbico o pesos chilenos por metro cúbico que le obtenemos o sea, cuánto le obtenemos a nuestro producto en euros metro cúbico, ¿no? Y entonces, si os fijáis, pues hortícolas protegidos, es decir, en invernadero, tiene una productividad económica próxima a 7 euros metro cúbico. Si estamos hablando del agua desalada, el entorno de por debajo de $1 metro cúbico o €1 metro cúbico, veis que ese producto puede ser muy rentable utilizando agua desalada, incluso pura, que no es el caso porque se utiliza mezclada, ¿no? Es decir, veis que hay muchos productos que son absolutamente rentables utilizando agua desalada. Tened en cuenta además que en este tipo de productos de alto valor añadido, en invernaderos tecnificados con cultivo hidropónico, el coste del agua no puede ser similar, del entorno entre un 5 o 10% del coste total de producción. Por lo tanto, fijaros que estamos sacando una rentabilidad al agua tremenda. Bueno, el mal llamado problema de las salmueras de desalación, las salmueras o concentrado es simplemente agua de mar concentrada. Es decir, si yo cojo un vaso y evaporo agua de mar, tendré un agua que tiene más sales, pero es agua de mar, no es nada diferente, no hay productos químicos. Entonces, cuando se realizan, como se hace en todos los países avanzados, estudios de impacto ambiental previo para ver cómo esa salmuera se va a mezclar en el mar y qué efecto va a tener, y posteriormente se hacen planes de vigilancia ambiental para garantizar la protección ambiental, estamos garantizando que no hay impacto sobre el medio marino. Es decir, se ha demostrado que si el vertido se hace correctamente y con el adecuado seguimiento, el impacto es indetectable. Y este es el proyecto que más os interesará. El DisiCrop es un proyecto de desalación sostenible para agricultura. Fue un proyecto de la convocatoria LIFE europeo, financiado por esta convocatoria, donde han participado 2 universidades españolas, Politécnica de Cartagena y Almería, así como una comunidad de regantes. Y el objetivo era demostrar la gestión sostenible del agua desalada para producción agrícola. Como dije antes, el agua desalada para agricultura produce productos de mayor calidad y tiene una mayor producción, pero queríamos demostrarlo científicamente con universidades, para lo cual colocamos varias parcelas plantando distintos productos y regándolo con agua de distintos orígenes para demostrar esto. Por el camino también utilizamos productos hidropónicos, entonces incluimos una planta piloto de ósmosis inversa alimentada por energía solar para recuperar los drenajes del cultivo hidropónico y así tener mucha más agua, recuperarlo y hacer el proceso más sostenible. Bueno, aquí veis los objetivos del proyecto: demostrar la gestión sostenible de la desalación de agua, evaluar la calidad del agua desalada, mejorar la eficiencia en los drenajes, reducción de energía y huella de carbono, impacto socioeconómico. Y aquí veis las parcelas experimentales. Tuvimos cultivo en suelo y hidropónico, utilizamos tomates, ciclos de 4 o 5 meses, unas 1.500 metros cuadrados a cultivar, 18 parcelas demostrativas. Utilizamos mezclas de agua agua desalada pura, agua desalada mezclada con agua de pozo, agua salobre de pozo sola, con fertilizantes, etcétera. Es decir, que utilizamos 3 aguas diferentes. Y bueno, básicamente los resultados todavía no son concluyentes porque tenemos pocos ensayos, pero ya ha habido algunas enfermedades que han afectado a los cultivos, desgraciadamente. Pero en general, el cultivo hidropónico con riego de agua desalada es el más productivo y hemos encontrado que es además el que proporciona mejores resultados con una producción media de 5,32 kilogramos por metro cuadrado de superficie regada. Bueno, creo que las presentaciones las vais a tener disponibles, no quiero entreteneros llevando a los detalles, luego también tendréis mi correo electrónico por si tenéis alguna duda. Conversaremos con los directores de los servicios que están organizando este seminario. Queremos invitar a Álvaro Izaguirre, director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y también invitamos a Federico Errázuriz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, CNR. El año 2020 se posicionó como el 12º año consecutivo de sequía en nuestro país y este año la verdad que la cosa no viene buena. Se ve también malena, así hablando en buen chileno. ¿Qué tan delicada está la crisis hídrica, Federico, especialmente en la zona centro y centro-norte de nuestro país? ¿Y qué podemos esperar en un futuro cercano si no se toman cartas en el asunto?
Bueno, como tú decías, Álvaro, este año está bastante complicado. La zona norte, digamos, de Atacama a Coquimbo, tiene déficit de precipitaciones cercanos al 90%. Y si seguimos de Valparaíso hasta O'Higgins, tenemos déficit cercanos al 65%. Y eso que hasta algunas semanas atrás llovió en Atacama. Sí. Sí. Pero así todos estamos con déficit. Déficit respecto del año normal, que bueno, sabemos que es un año estadístico. Y la situación es muy severa, como decías tú, 12 años de sequía, hay un efecto acumulativo en la sequía también. Si un año llueve, al año siguiente tiene sequía y vuelve a llover, el efecto es distinto, que esto que progresivamente cada año tenemos sequía. La situación es muy delicada y nosotros creemos que lo que inspira este seminario es eso, es empezar a buscar soluciones. Ya no podemos esperar que el otro año vuelva a llover. La situación para el sector agrícola es sumamente delicada, hemos visto reducir hectáreas en muchas partes y bueno, tenemos que hacernos cargo. Álvaro, en el mismo análisis, ¿qué está haciendo FIA para solucionar este inconveniente que estamos teniendo? Que la verdad que se nos escapa de las manos porque es un tema que no depende de nadie. Así es, tocayo. Efectivamente, el desafío que tenemos como país es un desafío muy grande, es muy importante. Esta sequía, esta mega sequía, afecta a todo el territorio. Es un tema tanto del norte, centro como sur de Chile. Y en ese sentido, nosotros como Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura estamos trabajando y buscando alternativas innovadoras que permitan enfrentar este cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse. Chile, dentro del análisis que hacen las Naciones Unidas respecto a los elementos que vuelven vulnerables a los países, a los territorios, hay 9 elementos y Chile tiene 7 de los 9 elementos que hacen a un país o un territorio vulnerable. Por lo tanto, el cambio climático llegó para quedarse y tenemos que ser creativos, tenemos que buscar alternativas. Y es por eso hoy lo que nos convoca este seminario, en la cual tenemos, como decía la ministra hace un rato, más de 4.000 kilómetros de costa y por otro lado es un territorio más bien angosto. Es decir, la opción del desalado de agua de mar es una muy interesante alternativa. Alternativa que ha tenido siempre la parte compleja del costo. El proceso de desalación tiene un costo, sobre todo un costo energético. Sin embargo, por otro lado, Chile tiene una de las mejores luminosidades del mundo. Eso hace que a través de la energía solar podamos obtener la energía a un costo razonable. Todos los paneles solares y toda esa tecnología está bajando muchísimo de precio y hace que sea hoy día una alternativa real. Y es por eso que lo que queremos hoy día justamente aprender a partir de este seminario y de estos grandes expositores que tendremos durante la mañana. Y Federico, ¿cuál es el camino que debe seguir tomando Chile, nuestro país, los productores agrícolas, para seguir avanzando en este tema de la desalación? A ver, yo creo que este es un camino que tenemos que tomar el sector público y el sector privado. De la mano, juntos. De la mano, juntos. Y el sector público creo yo que tiene la tremenda responsabilidad de buscar formas de agilizar este proceso. Hoy día la permisología, el proceso de permisos para construir una planta desaladora puede tomarte 5 años. Y creo que 5 años es bastante más de lo que la crisis que estamos viendo nos exige. Correcto. Y el sector privado, por otra parte, el sector agrícola, que es el que con el que nos relacionamos nosotros, tiene el desafío también de entender que ya el agua no es un elemento dado, ya lo saben, pero va a haber que hacer cada vez más esfuerzos para ir a buscarla. Y hay que buscar modelos de negocio y fórmulas para usar esta agua, que es un agua más cara, por lo tanto exige un riego mucho más eficiente, porque si cada litro cuesta el doble, el triple de lo que nos costaba antes, bueno, cada gota hay que ponerla muy bien. Esos son los 2 desafíos que yo veo, Álvaro, para el sector público, muy importante, facilitar este proceso. Bueno, uno de los desafíos que decía Álvaro es, Federico, te pregunto a ti, Álvaro, tiene que ver con este cambio que vamos a tener, de usar el agua, de avanzar en una nueva forma de riego. Ese proceso es sencillo, es complejo. Si podemos un poco adelantarles a los agricultores que todavía no saben mucho acerca de este proceso de regar con agua desalada, porque sí, muchos ya lo están haciendo. Así es. Bueno, hoy día durante el seminario vamos a poder ver, como decía, presentadores y gente con mucha experiencia en esto y va realmente, estoy seguro, a abrirle los ojos a los agricultores chilenos. Aquí tenemos que integrar tecnologías. Tenemos por un lado esta oportunidad de aprovechar este mar que tenemos ahí tan a la mano
con tecnologías que son hoy día, como decían delante, cada vez más factibles. Y esto al mismo tiempo hay que integrarlo con la forma en que regamos. Tenemos que usar el criterio adecuado, ocupar los volúmenes necesarios con la frecuencia que los cultivos requieren, y en ese sentido hay que integrar estas tecnologías. Tenemos que usar todos aquellos elementos que nos permiten hacer un uso eficiente del agua. Históricamente Chile, nuestra naturaleza ha sido muy generosa y hemos tenido en toda nuestra vida mucha disponibilidad de agua de riego. Hoy la situación cambió, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, hay costos involucrados, lo cual nos obliga a ser más eficientes en un recurso tan escaso como el agua. Dolores es dirigente y lidera desde Antofagasta la presidencia de la Asociación de Agricultores Altos La Portada, un grupo de un centenar de productores agrícolas que desde hace un tiempo cultivan frutas y verduras en el desierto con agua desalada. Y esto fue lo que conversamos con ella hace un ratito atrás. Hola Dolores, Dolores Jiménez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, yo lo anunciaba en la presentación, tú eres presidenta de la Asociación Gremial Altos La Portada. ¿Cuántos productores agrícolas son parte de esta asociación, Dolores? 120 productores. Oye, y ustedes abastecen a gran cantidad de mercados, ferias, también vegas. ¿De qué ciudades principalmente? Bueno, nosotros la verdad es que estamos trabajando acá en la región para abastecer a toda nuestra región, Mejillones, Tocopilla, Calama, Taltal, llegan nuestros productos. Oye, a mucha gente ustedes llegan con sus productos. Bueno, Dolores, preguntarte, ¿qué tan relevante ha sido el agua desalada para el crecimiento y también la consolidación de su asociación de productores que alberga a 120 productores, como tú recién decías? Bueno, mira, la verdad es que el agua desalinizada ha sido un gran aporte para el desarrollo de nuestro proyecto en hidroponía, porque de verdad que es la mejor agua que hemos probado en este proyecto. Tuvimos dos tipos de agua, que es el agua normal y el agua desalinizada. Entonces, cuando hicimos las pruebas, entre aprender y caernos, bueno, nos quedamos con el agua desalinizada y Aguas Antofagasta nos dio la solución de poder abastecernos directamente desde la planta desaladora que está cerca acá, a unos 7 kilómetros de nosotros. Así que ha sido un buen resultado el agua desalinizada, tanto para nuestras plantas, para nuestra producción, y también que nosotros tomamos esa misma agua acá en la zona. Oye, ya que mencionabas la producción, ¿podrían ustedes como productores agrícolas haber alcanzado este nivel de producción si no tuvieran acceso a esta agua desalada? No, por supuesto que no, de ninguna manera. Ahora los quiero invitar a conocer más acerca del actual panorama de la desalación en nuestro país. Nuestra siguiente invitada es Damaris Orfanopoulos, ingeniera civil hidráulica y civil estructural de la Universidad de Chile. Tiene estudios de posgrado en hidrología isotópica en el Instituto de Radiohidrometría de Alemania, máster en administración de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es vicepresidenta del directorio de la empresa concesionaria de los servicios sanitarios en Chile, Econsa. Se ha especializado en hidrogeología, modelación hidrológica integrada de cuencas, gestión integrada de recursos hídricos y ley sanitaria, entre otros. Ya está conectada con nosotros. Bienvenida, muy buenos días, Damaris. Te escuchamos perfecto y agradecemos este tiempo para exponer en este seminario de desalación la agricultura mirando al mar. El micrófono y la pantalla es todo para ti, Damaris. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este interesante seminario. Debo decir que he aprendido un montón con las presentaciones anteriores y bueno, aquí les traigo lo que nosotros estamos analizando ahora. El tema que me pidieron desarrollar fue desalinización en Chile hoy, bajo la mirada de de la agricultura mirando al mar en Chile. Nuestra tarea es mostrar, digamos, si esto se justifica, dónde se justifica, cómo y cuándo se justifica. Porque como ya hemos oído, por suerte, con los dos anteriores, no siempre se justifica hacer desalinización para la agricultura. Nosotros hoy estamos trabajando en un estudio con el INEA para la CNR que se llama
protocolo de seguimiento para la instalación de plantas de desalinización en el sector agrícola. O sea, queremos ver cómo concretamente procedemos para llegar a esto. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy día es primero una mirada global, con algunos datos, una mirada sobre Chile, luego la ruta lógica para el desarrollo de una PDAM, una planta desaladora de agua de mar, PDAM, y algunas conclusiones. Partamos entonces con la mirada global. Algunos datos curiosos que recopilé en los diferentes sitios que visitamos. Y fundamentalmente las plantas son para usos domésticos e industriales. Hay en más de 100 países, hay más de 18.000 plantas, como ya lo vimos, 99 millones de metros cúbicos por día, lo que significa 1.100 metros cúbicos por segundo. Esto es una crecida muy gigante del río Mapocho. O sea, el Mapocho lleno, full top, es 1.100 metros cúbicos por segundo. Uso de energía eléctrica, 200 millones de kilowatt-hora al día. Para hacernos una idea de lo que esto significa, un hogar promedio de Santiago usa 6, lo que significa que este uso energético alcanza para 33 millones de hogares. Eso significa 120 millones de personas. Eso es más o menos la población de México. Mirada sobre Chile ahora. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, hicimos una revisión de antecedentes en el CEA. En el CEA el panorama se ve de esta forma. Hay 30 plantas que han pasado por el filtro del impacto ambiental. Se encuentran entre la región 15 y la región quinta. Más al sur no hay nada. Se concentran en la región segunda y en la región tercera, o sea, Antofagasta y Atacama. Son, en general, para los usos que vamos a ver aquí. En azul vemos los usos de agua potable, o las que tienen incluido dentro de un pretendido multiuso el agua potable. Y están más bien en el norte-norte, como vemos, ¿no es cierto? Después, en la zona minera, ya tenemos aquí plantas industriales y mineras, y desde Copiapó al sur empiezan las plantas a tener la intención de alimentar diferentes usos, o sea, minería, agua potable y agricultura. Hay una sola, aquí en Caldera, efectivamente, que busca expresamente alimentar la agricultura. Sin embargo, justamente esa y una bastante vecina, digamos, en Huasco, fueron rechazadas en el Servicio de Impacto Ambiental. Por otro lado, miramos el catastro MOP de 2019. Y también agregamos aquí lo que hay de concesiones, de las plantas que están en concesiones, pidiendo ser declaradas de interés público. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos 40 plantas. 40 plantas. ¿Qué son estas? Todas las que ustedes ven aquí, y que ahora ya vemos que van un poquito más allá de la quinta región. Hay ya en Rapel, que es la sexta región, y también hay en las Islas Huichas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque por un lado tenemos, aquí hay proyectos y plantas operando, y por otro lado tenemos aquí que están incluidas todas las APR, o sea, plantitas chicas que han ido saliendo para alimentar las APR, lo que tiene mucho sentido cuando se trata de plantitas chicas. Entonces, lo que vemos aquí, en rojo, son las plantas en operación. Tenemos 20 en este catastro, a lo mejor ya hoy día hay unas pocas más, hay como 24. Y hay 20 proyectos, que son proyectos que fundamentalmente para la minería, como vemos aquí arriba otra vez en el norte, pero también proyectos que buscan ser multiuso. O sea, hacia el sur aquí todos estos proyectos son multiuso, efectivamente. Si miramos aquí lo que subrayé con azul, son todas las plantas que tienen que ver con el agua potable, ya sea de ciudades, como Antofagasta, por ejemplo, o agua potable rural. En total tenemos 17 plantas destinadas al agua potable, en operación tenemos 10, de las cuales, de caudales pequeños, o sea, estas plantas de tipo container, son 7. Ese es más o menos el panorama en Chile. Entonces veamos ahora la ruta lógica para el desarrollo de una PDAM. Como dijimos recién, nuestra primera pregunta. Esta ruta lógica la vamos a desarrollar en base a preguntas concretas. Entonces, ¿se justifica una PDAM para uso agrícola en mi cuenca? Ya vimos, ya escuchamos a Pablo y ya escuchamos a Domingo que este análisis hay que hacerlo,
porque no siempre se justifica. Entonces hay antecedentes, por supuesto. La agricultura efectivamente está mirando al mar. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque está profundamente afectada por la sequía en gran parte del Chile centro-norte. La sequía ha sido extremadamente larga, la situación se está haciendo insostenible y se necesita, por supuesto, seguridad de riego para poder dar seguridad alimentaria. Por otro lado, el agua desalinizada es la más cara de todas. Eso necesariamente es así, no lo perdamos de vista. La paga la minería fácilmente y ocasionalmente, no siempre, de hecho hasta el minuto casi nunca, el agua potable. La cuenca, por otro lado, tiene un régimen hídrico y esto lo hemos tendido a olvidar con la gran sequía o ya no lo creemos. Hay gente que dice que ya no va a haber más régimen hídrico, que va a haber solamente años secos. Yo como hidrólogo eso no lo creo. Yo creo que va a haber un régimen hídrico. ¿Y qué significa tener un régimen hídrico? Un régimen hídrico significa esto. Significa que los caudales a lo largo de los años se distribuyen de esta manera. O sea, hay caudales muy bajos con alta probabilidad de ser excedidos. Y hay caudales muy altos con una baja probabilidad de ser excedidos. Esto es lo que se llama la curva oferta de la cuenca. De aquí podemos obtener una oferta media de la cuenca, que significa un valor que si somos capaces de llevar todos estos caudales grandes de los tiempos húmedos a los tiempos secos y de los lugares más húmedos de la cuenca a los lugares más secos de la cuenca, podemos disponer como máximo en una cuenca de la oferta media, como máximo, si somos totalmente eficientes con el uso del agua. Entonces, lo importante es ver dónde se ubica nuestra demanda. Si nuestra demanda se ubica por debajo de la oferta media, es sustentable y el agua de la cuenca nos alcanza. Pero si la demanda se ubica sobre la oferta media, la demanda no es sustentable y el agua de la cuenca no nos alcanza y en ese caso estamos obligados a buscar nuevas fuentes. No necesariamente todavía desalación, pero nuevas fuentes. Este mismo ejercicio lo podemos hacer para una curva de oferta reducida, por ejemplo, en escenario de cambio climático. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta 1 es, ¿se justifica una PDAM en mi cuenca? Bueno, depende de la comparación demanda-oferta media de la cuenca. Si la demanda es inferior, se justifica otro tipo de obras. Si la demanda es superior a la oferta media, se justifica una nueva fuente. Si no hay aguas servidas de mar que se pudieran tratar, entonces se justifica una PDAM. Aunque hoy estemos en una gran sequía, en las cuencas Limaría y Aconcagua no se justifica una PDAM para la agricultura. En las cuencas de Petorca y Ligua sí se justifica una PDAM para la agricultura, porque no hay otra fuente. Las obras marinas y la planta desalinizadora misma, digamos, de 300 litros por segundo, obras marinas por 300 o por 900, porque a veces uno las obras marinas, como no se tocan más, las hace crecedorcitas, por si quiere crecer la planta. Adecuación a la caracterización del agua de mar, consumo de energía entre 25 y 30 megawatts, construcción de una línea de media tensión para conectar la planta con línea existente, y todas las instalaciones de la planta, que no voy a entrar ahora en el detalle, porque ya sabemos que ahí como núcleo, digamos, están las membranas que hacen el tratamiento propiamente tal, pero con todo eso nosotros llegamos a un CAPEX de obras marinas y plantas desalinizadoras a partir de los costos reales de la PDAM Atacama, o sea, de una experiencia totalmente real. Para la planta de 900 litros por segundo en obras marinas y 300 litros por segundo en obras terrestres tenemos 51 millones de dólares, y si hacemos las obras marinas chicas de 300 igual, 41 millones de dólares. Ahora, si la producción se realiza 97% del tiempo a una tasa del 8% y en 20 años, esto significa para la planta un poco más grande una tarifa de 0,57. Disculpen, eso no son metros cúbicos por segundo, son dólares por metro cúbico, y una tarifa de 0,46 dólares por metro cúbico, eso te voy a tener que corregirlo, en el caso de la planta un poco más chica. Ahora veamos el OPEX de las obras marinas y plantas desalinizadoras. Los costos fijos, en general, son estos, de los cuales el personal es el más caro. Los costos variables, fíjense, la energía es la más cara de todas. Y en total tenemos aquí un costo de OPEX de 40 centavos de dólar por metro cúbico. Miremos ahora las conducciones, porque tenemos que llegar con el agua
al usuario, ¿no es cierto?, a los puntos de consumo. Entonces, ¿qué pasa en las conducciones? Tenemos un CAPEX estimado para una tubería que lleva 300 litros por segundo, con sus estaciones de bombeo incluidos y con todas las instalaciones de 35 kilómetros, tenemos $590.000 por kilómetro más o menos, y esos son $0,23 por metro cúbico que se nos agregan a lo anterior. Y un OPEX estimado, entonces, de 0,08. Esta es la energía que gastamos para llevar, fundamentalmente la energía, para llevar el agua arriba. Entonces, en total, llegamos a $1,17 por metro cúbico en un escenario sumamente optimizado, basado en las últimas experiencias más optimizadas que tenemos en Chile. Y este valor, además, tendría que asumirse como un compromiso a largo plazo. O sea, la agricultura tendría que estar dispuesta a pagar esto en el largo plazo, salvo que pueda hacer mezclas y otras cosas, lo que, por supuesto, atentaría en contra del negocio de la planta desalinizadora, si es que hay alguien privado que está comprometido con una cosa. Si hay alguien privado comprometido con la planta desalinizadora, necesita el compromiso del regante, un compromiso fijo de largo plazo. A continuación, queridos amigos y queridas amigas, quiero presentar a una destacada periodista nacional. Ella se ha especializado en temas del agro, por supuesto en nuestro país. Nos referimos a Patricia Vildósola, ella es editora de la revista de El Campo del Mercurio, quien está junto a nosotros aquí en el estudio y será la encargada de moderar el siguiente panel de conversación. Patricia, muy buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Para empezar, vamos a presentarles a nuestros invitados. La idea es que tengamos aquí una conversación desde la producción, desde la dirigencia gremial y desde la expertise de qué es lo que significa desalar efectivamente. Primero, les voy a presentar a nuestro invitado de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez, quien es presidente de la SNA y también es productor y tiene una larga carrera innovando en la producción frutícola y como dirigente gremial. Después, en Zoom, tenemos a Loreto Manzano. Ella es gerente general de la agrícola Tuqui de la región de Ovalle, que abastece de arándanos orgánicos al mundo estadounidense, y posteriormente les voy a presentar a Juan Manuel Roa de Agrícola El Jardín, quien ya usa agua desalada en la zona de Leida, en San Antonio. Finalmente tenemos a Ivo Radic, quien está aquí en persona y quien es representante en Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso y además director de la empresa Vigaflow. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cuál es la diferencia. Exactamente, lo que uno conoce como filtración de agua es cuando uno ve impurezas en el agua, ¿cierto? No es cristalina, entonces la hace pasar por un tamiz, por un filtro y retiene esas partículas. Eso es filtrar, pero la desalación se hace a través de membranas que separan el agua en dos corrientes, una corriente con muy pocas sales y una corriente con el resto de las sales. Entonces es una separación. Cualquier agua que tenga minerales puede ser desalinizada, ya sea el agua potable de la llave, ya sea un agua de pozo, un agua de río, de lago, por supuesto de mar. Mientras más salina, es un poco más complejo porque requiere más presión, básicamente, para romper la presión osmótica que se requiere para poder separar las sales, pero es básicamente remover salinidad, es quitar minerales al agua, y se puede hacer con cualquier calidad de agua. ¿Qué problema han estado viviendo ustedes como agricultura general? Claro, exactamente lo que plantea y lo que está haciendo Juan Manuel. Hoy día, por ejemplo, en toda la zona central, es donde más problemas hemos tenido, incluso con muerte de muchos huertos, de muchos árboles, que por los excesos de sales, porque lo que pasaba siempre cuando llovía, estas sales que vienen en el río, que es lo que explica yo, se lavaban con la lluvia. Y ahora, como no ha habido agua de lluvia, no se lavan, quedan arriba, y hay muchos portainjertos de distintas especies que son muy susceptibles. Por ejemplo, incluso en caso personal mío, en Calera de Tango, se me murieron más o menos como 4 hectáreas de cerezo, en realidad son como 7 hectáreas, y que quedaron totalmente, porque se muere una planta así, otra no, entonces ha sido realmente complejo. Entonces hemos tenido que tratar de regar más con la poca agua que hay, así que produce una intoxicación en la planta y en las raíces, así que está clarísimo, digamos, el efecto que produce el no tener agua y el no poder lavar estas sales, así que eso es lo que nos pasa. Chile tiene cada vez menos agua y ya es un problema estructural, el cambio climático nos cambió, no nos llueve lo que nos llovía. ¿Cuál es la realidad del agro y del país en términos de agua hoy, de todos los habitantes? ¿Cómo la viven ustedes desde la agricultura?
cada vez con más incertidumbre y con menos agua en la práctica, en el día a día. Si nos venimos desde el norte, tal vez la tercera región tiene menos problemas que la cuarta. La cuarta región ha ido bajando sus plantaciones en forma dramática en los últimos años. Los pequeños y medianos productores cada día han tenido que abandonar sus campos porque definitivamente no solamente no llueve, sino que las acumulaciones de nieve, por lo tanto las acumulaciones en los embalses que hay en la cuarta región son cada vez menores y no tienen el agua suficiente para regar. Y eso ha venido pasando en la quinta región, en la metropolitana, en la sexta región, incluso en algunos sectores de la séptima. Entonces, ha habido la parte positiva, es que se ha ido mejorando la tecnología. Ivo, tú manejas lo que es la tecnología. ¿Es factible en Chile desalar agua para el agro? O, te voy a cambiar la pregunta quizás un poco. El agua es un bien necesario para tomar, para todo, ¿no es cierto? Y necesitamos nuevas fuentes. Sin embargo, se habla que desalar es cara para el agricultor. ¿Es factible conseguir aguas a de mar, que es nuestra gran fuente, a un nivel accesible para la agricultura? Yo diría que es posible y es necesario, porque incluso si no tuviésemos sequía, por la gran demanda de alimentos que va a tener el mundo, digamos, en los próximos 50 años se estima que va a ser prácticamente el doble en los próximos 50 años, no nos alcanzaría el agua. Entonces tenemos que buscar nuevas fuentes de agua. La desalación de agua de mar es una parte más, es una fuente más de agua, como lo es el reuso, como lo es desalinizar aguas continentales, como hacen nuestros agricultores, y como es, en definitiva, el lograr una combinación que permita que sea factible la mezcla de el costo del agua con el costo productivo y con la rentabilidad. Porque no es lo mismo si yo tengo un campo hoy día donde siempre he tenido agua y me quedo sin agua. Es diferente a hacer un campo nuevo en un lugar donde no hay agricultura e incorporarle un agua más cara. Es una fórmula distinta, tiene otras ventajas de contrastación, etcétera, quizás 2 flores en el año, no sé, como los expertos agricultores lo saben. Entonces, yo creo que no es factible, absolutamente factible, pero es necesario. O sea, no puede existir un mundo sin desalación, dada la demanda por agua y por alimentos que hay en el futuro. Entonces, sí se puede. Sí. Pero estamos hablando aquí, nosotros tenemos a 2 exponentes agricultores. Por ejemplo, María Loreto produce arándanos en el norte, o sea, consiguió con una inversión interesante y una tecnología interesante ya trasladar la agricultura a zonas que hoy no estaban. Mejoramos nuestra necesidad y producción de alimentos, pero de nuevo tenemos que sumar un agua y significa entonces un trabajo mancomunado. Aquí no estamos hablando solo de agricultores, por lo que tú dices. Estamos hablando de tecnología y de energía. El agro puede invertir también en instalar una energía extra como para poder financiar este tipo de proyectos. Claro, brevemente, no hay duda que sí. O sea, la pregunta es, ¿pueden haber nuevas zonas productivas que incorporen estas tecnologías? No hay duda. Lo estamos viendo, como dice Ivo, en Perú, en el norte, lo que tiene el Loreto, en otros sectores, pero con aguas nuevas, desalinizadas, sin duda que se puede hacer mucho. Y por eso que con esta sequía, este tranco hay que apurarlo. Porque, ¿sabes por qué hay que apurarlo? Porque esto puede que también, o sea, no puede. Ha ido pasando y va a seguir pasando en el mundo. Entonces también hay que estar antes que otros países, porque tenemos que estar luego en esos productos entregándolos al mundo y acá también, porque al final también hay competencia. Entonces tú tienes que tener un producto lo antes posible y además que esta sequía, este año ha llovido, digamos desde época de invierno, hablemos de abril en adelante, 20 milímetros creo, una cosa así. 15%. O sea, es nada. Entonces, si esto nos sigue pasando como nos está pasando todos los años, oye, puede que en 3 años más ya no tengamos para regar la zona centro-norte. Entonces, esto urge hacerlo lo antes posible, porque si no, no solamente no vamos a poder incorporar nuevas tierras, que era la pregunta, que sí se puede hacer, y puede que no podamos regar lo que ya tenemos. Y María Loreto, ¿ustedes ven que si hubiese una planta desalinizadora en la zona, desalinizadora de agua de mar,
¿Sería una alternativa para otros pequeños agricultores de hacer cosas innovadoras como las que ustedes están haciendo? Sería de un gran apoyo para el desarrollo de la agricultura en toda la región, más bien. No solamente con este tipo de cultivo como el que tenemos nosotros, porque lo que nosotros hicimos para un área donde el agua es escasa, tenemos nosotros hoy día 420.000 plantas bajo un sistema de hidroponía. Pero los pequeños y los medianos agricultores podrían hacer un gran desarrollo si hubiese disponibilidad de agua. Y como decía anteriormente, si nosotros queremos seguir siendo una potencia agroalimentaria, tenemos que dar el salto, digamos, y eso depende 100% del apoyo del gobierno. O sea, aquí las políticas públicas tienen que ser mejoradas, lo que decía Damaris delante sobre el tema de todos los requisitos que se necesitan para hacer un proyecto, es bastante engorroso. A mí me gustaría ver qué factibilidad hay de hacer que las leyes cambien, digamos, para poder, cualquier productor, digamos, poder tener acceso a este tipo de proyectos de innovación. Aquí lo que estamos haciendo entonces es hablar de seguridad hídrica. No estamos, cuando hablamos de desalación, lo que hablamos es seguridad hídrica. Es tener agua cuando la necesitamos y en el volumen que lo necesitamos, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno piensa en construir una planta de este tipo, dice, bueno, va a estar lejos, hay que llevar el agua, el agro en Chile está más lejos. Ustedes son testigos. Ahora, ¿cómo entonces se consigue eso? Porque estamos hablando de desplazar volúmenes importantes, ¿o no es así? La agricultura está en el centro. Sí, pero bajo estas nuevas tecnologías es cosa de ver lo que está realizando o lo que ha venido realizando en las últimas décadas España. Almería, toda la zona sur, digamos, de España se conformó alrededor de una planta que le proveía agua. Por tanto, acercar los cultivos a las zonas donde se va a tener un acceso al agua es factible. Hoy día se pueden hacer cultivos bajo invernadero, se pueden hacer muchos cultivos hidropónicos. Por supuesto que la fruticultura es más difícil en temas como bien tiene Juan Manuel, no sé, palto, uva, eso no es posible, los carozos, pero hay otra agricultura pequeña y mediana, que es la que nos abastece a nosotros como país, sí se puede hacer. Por tanto, acercar, digamos, la agricultura a los puntos donde se abastezca de agua es algo que se puede. Y hay que hacerlo hoy, ya no hay tiempo para dañarlo. O sea, si no, la zona central antes era una zona altamente productiva que ha ido perdiendo competitividad porque hemos perdido el agua. Eso no nos podemos dar el gusto de que siga ocurriendo más hacia el sur tampoco. Y también las ciudades, Patricia, Todo. cómo crecen las ciudades. Entonces, la ciudad, por su crecimiento, no puede quitarle el agua a los otros. Entonces, tiene que haber una regulación general y un aumento de la producción de agua, que hoy día lo estamos hablando que existe. O sea, entiendo yo que la desalación es una de las pocas, si no la única, fuente nueva de agua. El reuso primero y después la desalación. Perfecto. En ese orden. Y el reuso es más económico, lo tenemos a la mano en muchos casos. Cuando dices reuso de aguas servidas tratadas, los efluentes recuperados. Las aguas grises. Las aguas grises también, que es agua más fácil todavía de recuperar, pero se recupera en el punto de consumo, no se recupera en las grandes plantas, porque no hay plantas que concentren agua grises. Las aguas concentran el agua negra más agua gris. Esas son las plantas de agua servida, y esa agua se va al mar en general. Por lo menos de las grandes ciudades de Chile, en la costa, se va al mar. No existen las plantas como en Santiago, que recuperan prácticamente toda el agua. O normalmente, dependiendo de donde esté, también la usan los agricultores, que no es una muy buena agua, porque va mezclada, porque normalmente van en el río. Pero claro, está diluida con el río. Ha bajado, por lo menos en la parte bacteriológica. Pero de las grandes ciudades, Coquimbo, La Serena, Antofagasta, se va al mar. Sí. Claro, eso están directo. Valparaíso. Valparaíso. Estimados, tengo una consulta del público. ¿Qué opinan de subir el agua desalada a embalses de altura en la cordillera de la costa y entregar agua energizada a los agricultores? ¿Es factible? Caso a caso se puede evaluar y es factible, ¿sí? Sobre todo si se bombea con energía solar.
O sea, aquí en el fondo es una evaluación caso a caso. Eso es algo que es interesante de ver. La zona donde se vaya a instalar, qué se va a producir, la rentabilidad social y económica que eso puede tener. Entonces hay proyectos de energía que consideran bombear agua durante el día a embalse y durante la noche generar con turbinas, sacando el agua de los embalses. Es otro valor agregado que puede disminuir el costo del agua. Alguien me hablaba incluso de hacer una minería de salmueras. Eso también existe, se está estudiando seriamente. Porque hoy día se obtienen minerales desde el mar, hay plantas para sacar minerales del mar, con la tecnología de desalación se hace mucho más fácil y efectivamente hay un gran futuro por delante en obtener minerales desde el mar. Qué interesante. O sea, hay formas para que bajarle el costo y que finalmente el agua para el productor... Y que se reutilice casi todo el producto. Se reutilice, ser muy eficiente. En el futuro se espera que el agua sea el subproducto de la desalación. Y también quiero agradecer a los miles de personas que se conectaron, más de 2.500 personas que se conectaron a este seminario de desalación, la agricultura mirando al mar, que organizó, por supuesto, el Ministerio de Agricultura junto a CNR, FIA y FUCOA. Además, te quiero contar que si no pudiste ver algunas de las exposiciones que se presentaron durante esta jornada, te quiero invitar a que te registres en www.eficienciahídrica.cl y te vamos a estar avisando cuando esté disponible un resumen con lo mejor de este seminario, además de las presentaciones en PDF de nuestros expositores. Estamos hablando de la exposición de Pablo, de Domingo y de Damaris. Muy bien, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Están desde ya invitados. El próximo 24, 25 y 26 de agosto se va a desarrollar la Expo Chile Agrícola. Si quieres más información, te invitamos a ingresar a www.expochileagrícola.cl. Con esta información cerramos esta transmisión y agradecidos, por supuesto, por haber compartido con nosotros este seminario. Que tengan muy buenas tardes.